¿Cómo voy a analizar los personajes? Dejemos en claro eso primero. Hay diferentes maneras de hacer esto, en base a distintos autores, distintas guías y distintas estructuras a seguir para analizar un personaje. Distintas pautas para saber cuándo un personaje está bien escrito o no. Obviamente, no solo McKee, también E.M. Forster, Antonio Escalonilla, K.M. Wayland, etc. Análisis que se pueden enfocar solo en las dimensiones del personaje o solo en los abismos internos del personaje o sus niveles de conflicto o qué arquetipos encarna, sus motivaciones y necesidades, y cada una de estas áreas dan para un análisis muy completo y extenso. Por eso, aunque me tire 2 horas en cada personaje queriendo abarcar todo, pues siempre voy a quedar debiendo para algún autor, guía, estructura o lo que sea. Por eso lo que voy a hacer es analizar las dimensiones de los personajes, sus motivaciones, su desarrollo a lo largo de la historia y sus virtudes y defectos respectivamente. Pero con Lelouch voy a hacer algo distinto. Voy a analizar lo anteriormente dicho, pero también le voy a sumar el análisis de los arquetipos que construyen la base, la idea del personaje y los niveles de conflicto, porque Lelouch es el protagonista, es el personaje que más tiempo en pantalla tiene, el que más interacciones con mayor cantidad de personajes tiene y más situaciones de riesgo sobrelleva, y aparte también es la figura mitificada de la serie. ¿A qué me refiero con los niveles de conflicto? Bueno, Robert McKee se refiere a los 3 niveles de conflicto como esos que construyen un personaje emocionalmente profundo. Los niveles son el conflicto interno, interpersonal y el externo o extrapersonal. El conflicto interno ocurre dentro del personaje, se manifiesta con luchas personales y los distintos dilemas psicológicos o emocionales que pueda llegar a tener el personaje. Este tipo de conflicto en su mayoría se basa en los valores, en los miedos, en los deseos internos de cada personaje, la autopercepción de cada uno, porque nos ayuda a ver las contradicciones y las vulnerabilidades que tiene el personaje. El conflicto interpersonal es ya el nivel que involucra el conflicto entre el protagonista con otros personajes, con su entorno, también con el antagonista, el villano, esa figura de oposición hacia él, y no se limita solo a la violencia física. Cualquier otra confrontación que sea fricción entre personas con objetivos, valores o deseos opuestos, todas esas dinámicas de poder, las lealtades, las traiciones, se resaltan dentro de este conflicto. Aquí se revela cómo los personajes interactúan entre ellos y colisionan. El conflicto externo o extrapersonal abarca ya problemas que están fuera de la voluntad y el control del personaje. Tiene que ver más con el entorno, con la sociedad o fuerzas mayores como desastres naturales, conflictos globales, cosas que están fuera de sus manos. Este tipo de conflicto es el que crea un trasfondo en el personaje que intensifica las tensiones en los otros 2 niveles y pone al protagonista en un contexto más amplio. Ya quedó claro cuáles son los niveles de conflicto que vamos a abordar aquí. Ahora vamos con las dimensiones. ¿A qué me refiero con las dimensiones de un personaje? Pues son estos conceptos ampliamente utilizados y conocidos. Incluso si tú no puedes describirlas una a una ni conoces su origen, muy probablemente has oído o usado tú mismo en tus propias opiniones lo del personaje plano, lo del personaje unidimensional, personaje con muchas dimensiones, y aún así sin saber su definición original, en su mayoría lo usan bien, sin alejarse de lo que realmente significan. Estas dimensiones sirven para describir características de un personaje y ayudan a crear personajes más creíbles porque estas dimensiones abarcan desde su comportamiento hasta su cuerpo. Primero está la dimensión física, que es mi favorita personal y cuando se usa bien y se le pone especial atención queda increíble. Este describe el exterior del personaje como su apariencia, sus gestos, su forma de hablar, su vestimenta, cualquier otro aspecto visible que influya en cómo los demás lo perciban es la dimensión física. Aquí también entra el entorno físico del personaje y cómo este refleja su identidad. Esto les puede parecer muy básico y lo lógico, ¿no? Lo que ya tendría que tener cualquier personaje. Pueden pensar que es el aspecto más fácil de cubrir porque es lo primero que entra en la presentación de cada personaje, su físico, su lenguaje corporal. Pero créanme, muchas series ignoran esto y desaprovechan el contar con el físico de sus personajes. Uno de mis ejemplos favoritos en live action es Omar Little en The Wire, con su vestimenta negra, el ser el único que usa una escopeta, una gabardina y su cicatriz en toda la cara, que como dato el autor Michael Williams realmente tenía esa cicatriz en la cara, no era maquillaje, quedó perfecto. Su forma de hablar, su icónico silbido con el que todos salían corriendo, tiene una dimensión física
temática no lo suficientemente explorada, pero sí lo suficientemente detallada para marcar un contraste y ser más icónico que el resto de los personajes, y por eso es posiblemente el personaje que más se recuerde de esa hermosa serie. Walter White en Breaking Bad, que tiene uno de los mejores tratamientos físicos que he visto en una serie desde el primer capítulo, ya saben, su ropa cuidadosamente escogida para su estado de ánimo, su calvicie, su barba de candado, su entonación y cómo cambia su forma de expresarse y moverse en toda la serie, es perfecto. Y hablando de pelones, Ricardo Riganti de Ocupas, en él pueden notar un cambio físico en toda la serie, un reflejo externo de su caída moral, eso en la parte de live action, y ejemplos que se me ocurren al momento, por decir un par. Pero en el anime, bueno, esto está más descuidado y realmente son pocos los que cuentan con el físico de sus personajes. Y hablo de narrar de verdad, nada de que se cortó el cabello de un día para otro para cortar ciclos o se lo pintó, no. De hecho, en el anime es donde más potencial desperdiciado me he encontrado. Sin irme más lejos, Attack on Titan, donde los portadores de titanes, estos que cargan con una maldición que les cuesta su vida pasados los años, pues cada vez que se transforman se hacen daño y alrededor de los ojos se le hacen esas marcas, pero rápidamente, debido a que son inmortales y se regeneran, pues no les queda ni un indicio de su destrucción física. Alguna marca de dientes en el espacio de los dedos donde Eren siempre se muerde o algo así. No, no hay nada. Nada les recuerda en su cuerpo el monstruo que ellos cargan dentro. Y está bien, no están obligados a hacer esto, pero lo veo como un potencial desperdiciado, porque tenían todo en la mesa para contar constantemente con el estado físico de los personajes y lastimosamente nunca lo explotaron como la serie se merecía. Por lo menos con Hanji sí se hace un juego interesante con sus gafas y la pérdida de su ojo. Kaiji de la serie del mismo nombre es otro ejemplo de oportunidad desperdiciada, y esta sí me duele porque es una de mis series favoritas. Al final de la primera temporada, ojo, spoilers, Kaiji pierde su oreja y sus dedos de una mano, pero justo al inicio de la segunda temporada se nos dice que Kaiji se volvió a pegar los dedos y la oreja, y ese suceso tan horrible que pasó el personaje como que se borra de la serie, no deja una huella más allá de lo emocional, que no es que no sea poco, vaya, el trauma de esa situación debe ser muy grande, pero podían tener la capa extra en lo físico y la borraron. Al menos lo compensaron con la cicatriz en el rostro que se le queda a Kaiji en toda la segunda temporada. Hay buenos ejemplos como Guts y Thorfinn, pero mi ejemplo favorito en un anime y el que para mí es el más perfecto para ejemplificarlo es Edward Elric, el mejor protagonista de la historia del anime, y de ese barco no me baja nadie. En toda la serie Edward cruza un arco muy interesante y muy bien explorado que pasa por el trauma, la culpa, el castigo autoimpuesto, y en toda la serie se nos recuerda tanto con su personalidad, sus ideas, sus diálogos con ese sarcasmo, su rechazo a la religión, como vemos en los primeros capítulos, sus opiniones sobre la política de su país, su vestimenta disonante con las autoridades que representa, pero sobre todo su físico está permanentemente marcado por su brazo y pierna metálica. Puede estar en una pelea y lo golpean en su pierna o brazo de metal y no le duele. Se le rompe varias veces el brazo y Winry tiene que cruzar medio país para írselo a arreglar. Y esto nunca se siente pesado ni fuera de lugar. Se repite las veces suficientes para que nunca se te olvide, para que sea un elemento importantísimo en el personaje, pero no se haga tanto énfasis como para que ya se te haga pesado y que estés harto de escucharlo. Todo está en su medida. Y claro, esto también lo podemos aplicar a Alphonse, pero Edward es para mí el ejemplo más perfecto que se me ocurre para explicar la dimensión física en un personaje en el anime. Esto sí es narrar con el físico. Después vendría la dimensión emocional, que como su nombre dice, se refiere a los sentimientos, a los deseos, las motivaciones y las relaciones del personaje. Esta dimensión es la que hace todo el trabajo a la hora de conectar con la audiencia, porque es la que humaniza al personaje y le da gran parte de la profundidad. Aquí puede entrar un repertorio mucho más amplio de personajes: Reinhard von Lohengrin, Shinji Ikari, Brandon Heath, Guts de nuevo, Thorfinn, y bueno, todos los que se les ocurran que consideren que tiene un estudio amplio y bien desarrollado de dimensión emocional. Por último, la que más se conocen todos, la dimensión psicológica. Esta dimensión engloba los pensamientos, la lógica, las creencias y el sistema moral del personaje. Esto es lo más importante. Esta dimensión es la que guía las decisiones y las acciones del personaje, y es la que se encarga de que la personalidad de cada uno resalte por encima de los demás. El ejemplo más perfecto que se me ocurre aquí es Anthony Soprano, el Tony Soprano de Los Sopranos, que parte de una idea interesante
interesante y de muchas formas disruptiva en la temática que maneja. En la serie, el estudio del personaje se expande en todos los rincones de la compleja y retorcida mente de Tony Soprano y enseñan muchas facetas psicológicas y cómo funciona o no funciona su toma de decisiones. Walter White, Saul Goodman, Ricardo Riganti, otra vez, Thomas Shelby, etc. Todos son buenos ejemplos de esta dimensión. Ahora, en anime, ejemplos abundan, pero ejemplos malos, porque hay muchos personajes con una psique bastante pretenciosa en escritura que abarca más de lo que aprieta, que nunca juega a nada, pero que aún así te recuerda que en el guión se está trabajando su psique de alguna manera. Como Kirito en Sword Art Online, donde el personaje psicológicamente es un asco de desarrollo, pero que siempre te recuerda que está traumatizado y que merece un castigo y que es un egoísta. ¿Por qué? No sé, es el protagonista, tiene que tener algo trágico, porque si es trágico es profundo. Esta mentalidad le dura 2 minutos y volvemos a la cotidianidad. Esto se repite muchas veces en toda la serie. Attack on Titan, de nuevo, que pretende y quiere vender la falsa idea de que Mikasa es un personaje más complejo psicológicamente, cuando su desarrollo e idea se puede explicar en 2 párrafos, teniendo más de 90 episodios. En general, hay muchos personajes con contradicciones nimias que no llevan a nada, abismos personales muy débiles o que llegan hasta el final de la serie y un arco de personaje en general aburrido y predecible. Puede estar también Eren Jaeger, Armin, Levi, Gabi, Falco. Bueno, el 80% de los personajes de Attack on Titan son asquerosos y el 20% restante es carismático. Sabe que no es profundo y no le importa. Y para buenos ejemplos tenemos más o menos los que dije en la dimensión emocional: Reinhardt, Shinji, Tenma, Edward, etc. Si son observadores y se vieron Full Metal Alchemist, se dieron cuenta de que Edward encaja y cumple perfectamente las 3 dimensiones con lujo de detalles. Es una maravilla este personaje. Hay personajes que son buenos en una dimensión y más escuetos en las otras 2. Algunos son buenos en 2 y escuetos en una, y otros que en las 3 son excepcionales. Pero al final la combinación de todas tendría que ser el objetivo, porque entre las 3 se ayudan. El físico puede afectar a la psicología del personaje, su estado psicológico puede afectar a sus relaciones e interacciones, y así se crea un mapa de recorrido que se desarrolla mientras avanza el personaje. Ya he explicado todo esto y vaya que se me hizo larga la introducción. Vamos al análisis de los personajes de esta primera temporada. Vamos con lo más difícil primero, que es Lelouch. Me va a llevar 1 hora, güey. En Tierra de Ciegos, el tuerto es el rey. Esta expresión seguramente ya la han escuchado, es muy conocida y se refiere a el contexto y cómo este influye en la percepción de las capacidades de alguien, sobre todo cuando estas no son extraordinarias, que el liderazgo, la autoridad o el reconocimiento no siempre se deben a un mérito absoluto, sino a la falta de competencia o ignorancia de los demás en algún ámbito. Lelouch es un personaje interesante en papel. Su pasado hace que empaticemos rápido con él, queremos que gane, sus metas nos parecen correctas, nos hace pensar que apoyamos al bueno, sí, pero que a mí me resultó bastante aburrido por momentos. Cuando salía en pantalla no sentía que estaba frente a un individuo, sino ante una figura política, un mito o una pintura. Y no porque el personaje sea plano, ya veremos que tiene cierta complejidad y un nivel de profundidad bastante competente, sino porque siempre es visto desde abajo por los demás personajes. Siempre se le miraba con respeto, como figura de autoridad, y la cámara eran contadas las ocasiones en donde lo miraba vulnerable. Y sé que pueden pensar en esas escenas bastante escasas, cabe mencionar, de los compañeros de la escuela hablándole como a uno de ellos, o a los de la resistencia cuestionándolo, pero seamos honestos, son muy superficiales y no es algo a lo que la serie le da especial énfasis en el estudio de los personajes, por lo que su finalidad es más limitada, no llega a tocar aspectos significativos para nadie. Para comenzar con el análisis de Lelouch, quiero sacar de en medio los arquetipos que sigue en su arco de personaje. Lelouch encarna 2 arquetipos literarios: el héroe byroniano, un rebelde melancólico y carismático, y el héroe trágico revolucionario, un líder sacrificado por una causa mayor. Estos arquetipos, la mayor inspiración de estos, los encuentro en figuras como B de V de Vendetta o William Wallace de Corazón Valiente, mucho más en este segundo. Estos arquetipos nos ayudan a ver más fácil la complejidad de la base en la que nace Lelouch, pero también expone las grietas narrativas. Definamos primero qué es el héroe byroniano, pues este es un
individuo solitario, melancólico, rebelde, que está marcado por un pasado oscuro, es bastante orgulloso, tiene un carisma destructivo. Lelouch encaja a la perfección, cuenta con este individualismo y rebelión, es muy melancólico y tiene un pasado traumático, tiene cierta carisma y es arrogante, y también cuenta con una autocrítica, pero bastante limitada. Como la figura de Zero, desafía al Imperio de Britania, actúa solo con su visión de justicia, se le pinta como un genio incomprendido y es bastante aislado por eso emocionalmente, pero también sirve como un ególatra que ignora otras perspectivas en muchas ocasiones. La muerte de su madre y la discapacidad de Nunnally lo atormentan continuamente y alimentan su cinismo. Este dolor sí hace más humano al personaje, pero la serie rara vez profundiza en eso, ya lo veremos más adelante. Es bastante teatral cuando está como Zero, tiene muchos gestos dramáticos que fascinan al público, pero ese mismo orgullo lo lleva a errores como subestimar a Mao en el capítulo 16 y bueno, es un imán para aliados y tragedias por igual. Lelouch como héroe byroniano funciona en su carisma y rebeldía, obviamente esto se ve mejor cuando está disfrazado de Zero, pero el guión lo idealiza como un genio sin cuestionar lo suficiente su arrogancia. Un fallo que se le llamaría falta de gap entre su autoimagen y sus errores. Más adelante profundizo en esto del gap. Ahora el héroe trágico o revolucionario. Este arquetipo lidera una rebelión por una pérdida personal, se sacrifica por una causa mayor y Lelouch encarna esto, pero con ciertas inconsistencias. Tiene una tragedia personal, vaya, todo comienza con la muerte de su madre y el exilio de Japón. Este odio lo impulsa a destruir Britania, como B o William Wallace. Su amor por Nunnally pretende justificar sus actos, pero también racionaliza su crueldad. Es revolucionario como Zero, inspira a los caballeros negros contra Britania, pero su hipocresía lo acerca a los tiranos que odia. Lo del sacrificio, por ejemplo, en Corazón Valiente, al final William Wallace muere y en B de Vendetta también se sacrifica en aquella icónica escena final. Y bueno, Lelouch también lo hace, pero hasta la segunda temporada. En la primera temporada lo que tenemos como sacrificio puede ser la muerte de Eufemia, que este marca un punto de no retorno donde pierde gran parte de su humanidad. Sin embargo, el guión no explora lo bastante su culpa, lo que para mí debilita un poco su tragedia, al menos en la temporada 1. El arco trágico de Lelouch es poderoso en papel, pero las conveniencias y la falta de consecuencias morales lo hacen menos impactante. Es un revolucionario carismático, pero narrativamente lo siento muy sobreprotegido. Lelouch encarna ambos arquetipos, pero Code Geass no los explota al máximo como sí podría hacerlo. Tiene una carisma y una tragedia que enganchan, pero la serie lo endiosa como estratega. Como ven, Lelouch encarna a la perfección el arquetipo del héroe byroniano y del héroe trágico o revolucionario. No creo que hayan tomado inspiración directamente de las obras de Byron. Sigo pensando que B y William Wallace fueron los principales referentes para Lelouch. Otros mencionan a Reinhard von Lohengrin de The Legend of Galactic Heroes como una inspiración directa para Lelouch, pero no me parece tan cercano como sí estos otros dos, aunque sí tiene algunas similitudes. Parece que le estoy tirando flores a Lelouch en este apartado, mencionando cómo encaja en estos arquetipos, pero no, créame. Esto solo es el punto de partida para hablar del personaje. El que un personaje encaje en uno o más arquetipos, por muy rebuscados que suenen, no hace automáticamente bueno a un personaje. El hecho de inspirarse en otras figuras arquetípicas, bueno, ya ven que hay otras figuras que ya han encarnado estas figuras sin salirnos del medio del cine y no precisamente nuevas. Con esto solo sabemos el arquetipo que tomaron de referencia. Vamos a profundizar en lo que es Lelouch como personaje. Hagamos un pequeño repaso de la historia del personaje primero. En los videos de los primeros capítulos ya hablé del inicio de Lelouch como personaje. Lelouch cuenta con un pasado traumático y una infancia muy dura. Su padre demostró no importarle su madre, lo envía a Japón como exiliado, quitándole su herencia como príncipe y estatus, dejándole a su hermana en silla de ruedas y aparte ciega, diciéndole a la cara que no debería estar viva porque el mundo no es para los débiles. Lelouch crece odiando a Britania únicamente por su padre que tiene la ideología de la ley del más fuerte, y Britania es un ente que representa dichas ideas. Lelouch odia esto porque su hermana, que es la única persona que considera su familia, no entraría en los estándares del imperio. Lelouch entonces crece con una actitud bastante seria, alguien poco expresivo, por cargar en cada momento con ese trauma sabiendo que no puede hacer nada de momento. Comencemos por lo más básico, lo más conocido, el contraste de sus necesidades y motivaciones.
¿Cuáles son las motivaciones de Lelouch? Bueno, primeramente proteger a Nunnally. El amor por Nunnally es el motor principal de Lelouch. Rechaza la ideología de Britannia porque Nunnally no encaja en este mundo cruel. El deseo de cuidarla justifica sus actos más oscuros, como usar el guías en Shirley, matar a muchas personas, y un acierto del guión que lo humaniza, pero también que lo condena más adelante. Otra motivación, y la más obvia, es vengarse de Britannia. Odia al imperio por el asesinato de su madre y su exilio. Llega a canalizar este rencor en estrategias contra Britannia cuando está convertido en la figura de Zero. Pero el funeral del padre de Shirley lo confronta con el daño colateral, sugiriendo que podría convertirse en lo que más detesta. Y por último, una motivación más implícita es el legado y el orgullo que tiene. Implícitamente parece que Lelouch sí busca demostrar su valía frente a su padre, sí busca decirle al mundo que él es alguien distinto, que es un líder, que es más inteligente que los demás, y sobre todo humillar a Charles, humillar a Cornelia y brillar frente a sus hermanos. Pero este orgullo lo ciega en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando subestima a Mao. Dejando en claras sus motivaciones, podemos pasar a las necesidades. ¿Qué es lo que Lelouch ignora y lo que su personaje necesita? Primeramente, considero que abrazar su vulnerabilidad. Lelouch necesita enfrentar su culpa y aprender sus límites humanos, pero reprime estos sentimientos. El funeral de Shirley en el capítulo 13 lo obliga a ver las consecuencias de su rebelión, pero opta por borrar sus recuerdos en lugar de procesar el dolor. También reconocer los límites éticos de su venganza, porque para no perder su humanidad debe trazar líneas morales, pero las cruza sin dudar. Tiene una capacidad para reflexionar sobre estas decisiones y por último una necesidad que va un poco ligada con la primera, tener una conexión emocional, pero una conexión auténtica. Lelouch manipula a sus aliados en muchas ocasiones, pero también anhela tener vínculos genuinos. Lo deja implícito con CC en muchas ocasiones, con Suzaku, con Nunnally se muestra más abierto, lo hace con Shirley, y son momentos raros y también su fachada de Zero lo aísla y hace que estas escenas no se miren mucho, pero están ahí. Como ven, Lelouch es impulsado por motivaciones que la serie deja bien claras desde un inicio y eso es un acierto, pero estas a la vez son bastante conflictivas, lo que hace que las repriman en gran duración de la serie y que creen más al personaje trágico que ya nos adelanta su arquetipo y nos confirman en el final de la serie. En lo que creo que el guión falla aquí es en protegerlo con conveniencias y no explorar su culpa tras desastres como con Shirley en el capítulo 14. Toma decisiones irracionales como usar el guías ilógicamente contra Mao en el capítulo 16 y la idealización de Lelouch como un genio para mí debilitan mucho su profundidad. O sea, un héroe trágico necesita más autocrítica y menos plot armors, ¿me explico? Ya teniendo las motivaciones podemos ver sus abismos. El primer abismo que noto es en el funeral del padre de Shirley, que este marca un punto clave en el personaje de Lelouch, porque por primera vez Lelouch enfrenta de manera directa las consecuencias humanas de su lucha con la resistencia. La muerte de civiles inocentes como el padre de Shirley lo golpea emocionalmente. Su dolor obviamente no es solo por la culpa, sino también por el temor de que su visión de justicia pueda ser defectuosa. Este momento lo obliga a cuestionar si sus acciones realmente benefician a Nunnally o simplemente alimentan su orgullo y rencor y su sed de sangre por venganza. Lelouch toma decisiones que lo aíslan aún más, como cuando le borra los recuerdos a Shirley, que esta acción, aunque práctica en cierto modo, es un reflejo de su creciente desconexión emocional. Cada vez más Lelouch sacrifica relaciones personales en pro de sus objetivos, creando un vacío que aumenta su carga emocional. Y por último, un abismo que se da casi al final de la primera temporada es el descubrir que el guías lo consume con cada uso, lo hace darse cuenta de que también es un mortal, lo baja de su nube por unos momentos. Aunque Lelouch desea proteger a Nunnally, el costo de mantener su papel como Zero se vuelve cada vez más alto, tanto física como psicológicamente. Aparte, su promesa a CC también añade cierta carga emocional vinculando su destino con el guías. Para mí, el punto de quiebre de Lelouch, el abismo personal de Lelouch más importante, llega a su cúspide durante su confrontación con Eufemia en el capítulo 19-20 por ahí. Eufemia representa una idea de justicia más idealista, más puro y más compasivo, uno que Lelouch podría haber perseguido si no hubiera sido consumido por su rencor y orgullo. Pero cuando accidentalmente le ordena masacrar a los japoneses mediante el guías, Lelouch cruza un límite irreversible. ¿Por qué considero este como el mayor abismo personal? Bueno, el guías, que inicialmente era una herramienta de poder para él, algo que lo hacía ver a todos desde arriba, pues en este momento se convierte en su mayor debilidad. La tragedia con el personaje
de Eufemia le muestra a Lelouch que no tiene un control absoluto sobre sus acciones ni sobre sus herramientas, lo que desestabiliza su visión de sí mismo como estratega perfecto. Al manipular a Eufemia, incluso accidentalmente, Lelouch debe asumir la responsabilidad de una masacre masiva. Esto destruye su imagen de justicia y lo sumerge en una crisis moral que lo alinea de su humanidad. Eufemia es una de las pocas figuras en su vida que lo conecta con su pasado más feliz. Su muerte no solo simboliza la pérdida de ese vínculo, sino que también lo obliga a aceptar que su camino destruye a quienes ama. El abismo debe de tener consecuencias y claro que las tiene, porque después de aquí Lelouch se hunde aún más en el papel de líder rebelde, suprimiendo su dolor personal, alejándose de Lelouch Lamperouche como individuo y haciendo un refuerzo en la máscara de Zero. Cada decisión posterior lo lleva a desconectarse más de sus emociones y esto se refleja en su capacidad de justificar cada sacrificio como necesario para el bien mayor, por lo que vemos una clara deshumanización progresiva en los últimos capítulos. Y aunque Lelouch busca destruir Britannia para crear un mundo mejor para Nunnally y las personas débiles, sus métodos lo convierten en alguien similar a los opresores que tanto desprecia, lo que hace una paradoja final en cuanto a sus motivaciones. Y esto es un conflicto bastante bueno, y todo inicia a partir de la muerte de Eufemia. Ahora pasemos a los niveles de conflicto que ya los expliqué: personal, social, extrapersonal. Son el alma del arco de cualquier personaje, especialmente en una arquitrama como esta, con un protagonista como este. Pero con Lelouch tenemos un desarrollo más errático y conveniencias narrativas que constantemente limitan la profundidad que puede alcanzar el personaje. Y déjenme explicarles punto por punto. Primero, el conflicto interno. La lucha interna de Lelouch entre sus ideales y su creciente crueldad no despegan hasta ya muy tarde, en el funeral del padre de Shirley en el capítulo 13, que este acto, como dije anteriormente, lo confronta con el dolor que causa su rebelión. El estar presente fue una tortura constante. Presenciar las consecuencias de sus actos, escuchar las palabras de rechazo de Suzaku hacia la figura de Zero, el llanto de Shirley su madre, los lamentos de sus compañeros y el pésame a Shirley lo dejaron destrozado. Tanto que cuando regresa a su casa, CC lo arrincona sacándole todo lo que siente. Aquí Lelouch por primera vez es consciente del camino en el que se metió. Hasta ahora en la serie había matado a un sinfín de gente, empezando por su hermano cara a cara, pero nunca se había puesto a pensar en la gente que afectaba. Aquí por primera vez analiza todo lo que ha hecho y reflexiona en lo que se convirtió. El funeral fue solo una muestra de todo lo que le espera en este camino de dolor y a lo que se tiene que atener como comandante de toda esta ola de muerte que ha creado. Esto para mí es buenísimo, es un momentazo, pero llega en el capítulo 13 de 25. Es cierto que matar a Clovis, enfrentarse a Cornelia, engañar a su hermana, ayudar a CC, aceptar el guías, todos estos eventos ya implican un conflicto moral interno en el personaje. Son conflictos internos incipientes, aunque mal desarrollados. Todos los conflictos que habían pasado le hacían cambiar tácticas o maneras de llegar a su objetivo, pero nunca ninguno le dio un punto de vista distinto sobre sí mismo, sobre sus ideales, sobre sus acciones y el pensamiento idealista, donde toda esa torre mental de revolucionario de película se cae cuando indirectamente le hace daño a una persona que quiere. Tras Shirley, los conflictos internos son intermitentes. En los capítulos 18 y 19 duda sobre eliminar a Suzaku, pero esto no se profundiza. Llega con su super robot y destruye la base de Sawasaki, donde la excusa de que no se una a ellos es de que no es aliado de gente que usa la violencia sin razón. Pero a ver, hermano en Cristo, tu primer atentado como revolucionario fue destruir un hotel con gente adentro. Tú mismo pusiste en peligro a Eufemia. La batalla en Narita mató a un montón de inocentes. O sea, ¿con qué cara viene Lelouch a decirle a Sawasaki que usa la violencia sin razón y a reprochárselo? Y también, ¿a quién atacó Sawasaki aparte de las tropas de Cornelia? ¿En qué momento usó la violencia sin razón según Lelouch si no atacó a ningún inocente? Solamente no quiere aliarse con él porque según Lelouch ellos solo van a cambiar el gobierno, pero puedes decirles eso perfectamente, no decirles que no te juntas con quienes no usan la violencia sin razón, porque quedas como un hipócrita. Y a ver, la hipocresía de Lelouch en esta escena es intencional, pero mal explorada por la falta de consecuencias. En el capítulo 20, la masacre de Eufemia lo deshumaniza, es un punto de no retorno que lo marca. Estos eventos sí muestran una deshumanización progresiva, tiene que cambiar su pensamiento, se enfrenta al conflicto donde tiene que deshacerse de su parte adolescente, de su parte inmadura, donde se tiene que entregar completamente
completamente a su alter ego Zero, se ve afectado por esto en este capítulo y en lo que queda de la temporada. Por eso más adelante lo vemos mostrándose mucho más desequilibrado. Aquí sí hay un conflicto interno claro. En el capítulo 25 se prioriza su venganza sobre el secuestro de Nunnally, mostrando el egoísmo más fuerte de Lelouch, pero la falta de la progresión a la que me refiero hace que su tragedia sea potente, pero desordenada. La falta de impacto duradero en su conciencia emocional, para mí, sugiere que Lelouch se preocupa poco por las consecuencias personales de sus acciones, y cada momento donde se muestra vulnerable se siente más como un artificio sin transformación real. Otra cosa es que Lelouch rara vez reflexiona sobre sus fallos, ya sean estos estratégicos con la resistencia o morales para sí mismo. Y en los pocos momentos en los que lo hace, estos no lo llevan a una transformación progresiva. Tiene bastantes fallos, pero no producen un aprendizaje ni cambio en su enfoque fuera de los que ya enumeré anteriormente. El conflicto social, de amigos, amores y traiciones. Las relaciones de Lelouch con Suzaku, con CC, con Euphemia, Nunnally, Karen y Shirley dan bastantes matices a su humanidad, pero tiene una falta de resolución emocional y roles narrativos bastante forzados. Con Suzaku tiene una rivalidad, amistad que es central en la serie, tienen ideales opuestos. En el capítulo 13, Suzaku rechaza a Zero en el funeral del padre de Shirley y esto hiere a Lelouch, pero la muerte de Euphemia en el capítulo 20 no profundiza su duelo mutuo, deja un conflicto emocional estancado hasta muy adelante de la temporada 2. Suzaku se siente muchas veces como un obstáculo narrativo más que un amigo enemigo genuino. Con CC tenemos que evoluciona de mentora a confidente, tiene momentos claves como el agradecimiento en la cueva en el capítulo 11, el enfrentamiento con Mao en el capítulo 25, donde Lelouch promete cumplir sus deseos, pero, sin embargo, su vínculo se fuerza con giros bastante bruscos, como el beso en el capítulo 25, y CC actúa más como apoyo narrativo que como un lazo más orgánico. Con Euphemia tenemos la relación fraternal más poderosa, tiene un contraste ideológico con la manipulación contra la paz, la guerra contra el amor, y bueno, su cariño mutuo brillan, pero la masacre accidental por el guías en el capítulo 20 para mí destroza a Lelouch. El guión no explora su culpa fuera de una escena con CC, lo que parece que reduce la tragedia narrativa de Euphemia, aunque sí tenga un impacto inicial. Con Nunnally, que es el eje de las motivaciones de Lelouch, pero la verdad es que tiene un rol bastante pasivo, funcionando más como un símbolo de inocencia, y esto limita la tensión. En el capítulo 25, cuando ignora su secuestro por venganza, se revela que Lelouch puede ser muy egoísta, pero la serie no desarrolla esta decisión ni este conflicto que, aunque no lo parezca, es bastante importante, lo que deja su relación en lo unidimensional. Con Karen tenemos su lealtad a Zero, que choca con su desconfianza hacia Lelouch, creando una dinámica bastante volátil y bastante entretenida de ver. Tiene un interés romántico, pero lastimosamente se trivializa con fanservice y su potencial como aliada emocional queda en promesas y sin resolución, por lo menos en R1. Con Shirley dejamos lo peor para el final, porque tenemos la relación más débil y frustrante de toda la serie. Este personaje tiene un amor por Lelouch y la posterior muerte de su padre en el capítulo 13. Esto deberían transformarlo, pero él responde borrando sus recuerdos tras manipularla con el guías. Este personaje tiene un rol más como una víctima trágica, no tiene un impacto duradero en Lelouch, y Shirley ilustra perfectamente una frialdad. El guión la desecha como un recurso narrativo sin cuestionar su moralidad. Estas son las relaciones más importantes para Lelouch y que lo revelan como alguien más humano, pero salvo a Euphemia, carecen de una profundidad emocional. La brecha entre su deseo de conexión y la manipulación es bastante rica e interesante de abordar, pero el guión prefiere más el drama episódico sobre el desarrollo de cada conflicto uno por uno, y vaya que tenían tiempo para dedicárselo a cada personaje. Pero no, como vemos, con CC hay un cambio abrupto, con Suzaku no se pasa a más, y con Shirley, y Nunnally, Por último, el conflicto extrapersonal, que aquí tenemos la rebelión contra la tiranía. Como Zero, Lelouch desafía a Britannia, un imperio que encarna la ley del más fuerte, pero cuando arma su rebelión se le pinta como un héroe salvador, aunque realmente muestra ser un hipócrita, como cuando le critica la violencia a Sawasaki, por ejemplo. En varias ocasiones se acerca a los que desprecia. La masacre de Euphemia en el capítulo 20 y su aislamiento en el capítulo 25, para mí, termina sellando su caída trágica, pero las conveniencias
experiencias como los rescates de CC, los de Suzaku, etc. Y enemigos débiles como Clovis y Cornelia hacen que sus victorias sean poco creíbles, la verdad. Un pequeño paréntesis, aquí digo que Cornelia es un enemigo débil, aunque sí, le ganó la primera vez que se enfrentaron, más que nada porque cuando Lelouch tenía la ventaja siempre era por recursos externos y no directamente por su ingenio. Lo último que me gustaría agregar en los conflictos extrapersonales es la supuesta genialidad de Lelouch, que esta en muchas ocasiones depende del guías o de algún deus ex machina, no de una estrategia propia de un genio, no, porque contra el Lancelot siempre sus planes colapsan o usan trampas simples o tienen que retirarse, pero nunca sirven para contrastar a un robot que hace algo más que solo quedarse esperando a que le disparen. Estos momentos realmente muestran que es el tuerto en tierra de ciegos. Se pierde el peso por la falta de desafíos reales. Bueno, ya salimos de los niveles de conflicto de Lelouch. ¿Qué tal, Yo creo que no fui tan severo como debería y que me pude haber extendido mucho más. Pero así está bien, porque todavía no terminamos con él. Ahora van sus dimensiones. Lelouch está diseñado para destacar desde el primer momento. Tiene una complexión delgada, tiene una cierta altura y su postura erguida ya le da un aire aristocrático. Y esto es coherente con su linaje real, como miembro de la familia de Britania. Pero ¿qué conexión narrativa tiene esto? Pues la hay porque subraya los orígenes nobles y lo diferencia de otros personajes. Ya se establece un contraste visual claro entre él y personajes más mundanos como sus compañeros y la mayoría de la resistencia. También esa gesticulación con los movimientos de Lelouch, esto de alzar la mano dramáticamente o ajustar su máscara de cero, todos están cuidadosamente coreografiados para transmitir esa autoridad o esa teatralidad para apantallar al público. Esto a mí por ratos me parecía excesivo, un tanto exagerado y a veces me descolocaba, pero no se puede negar que al final estas elecciones refuerzan su impacto en la narrativa visual. Y lo que más resalta en su dimensión física es el atuendo de Zero, porque más que un traje, llega a convertirse en una extensión física del personaje. Este traje oscuro con la capa terminando en dos puntas y líneas doradas, la icónica máscara, todo esto lo convierte en un símbolo de la rebelión. La máscara de Zero llega a despersonalizar a Lelouch, le permite convertirse en un emblema más grande que su propia identidad personal. Pero lo más importante en la dimensión física de Lelouch, y otro caso de potencial desperdiciado como los que ya dije en el inicio, es el propio Guías. Porque al principio el Guías solo se mostraba cuando Lelouch lo usaba, pero a partir de la masacre en el estadio y porque Mao nos advirtió, a Lelouch le comienza a molestar, le causa dolores de cabeza y la marca en su ojo se vuelve permanente. Y bueno, esto no dura nada porque Lelouch no le vuelve a doler la cabeza, ni le dan flashes de otras épocas, absolutamente nada, y ni una picazón le volvió a dar. Y esto es peor en la temporada 2 porque Lelouch solo se pone un lente de contacto y listo. Un poder mágico milenario es contenido por un lente de contacto. Pero bueno, no estoy en la temporada 2. El punto es que solo se tapa eso. Y lo peor es que el personaje de Mao ya servía como un buen ejemplo. Siempre llevaba audífonos con audio porque escuchaba voces en plan esquizofrénico y unos lentes, pero no un lente de contacto pitero, sino unos lentes que le tapan media cara. Igual se me hace poco para lo poderoso que es el Guías, pero vaya, te lo compro más que un lente de contacto. En la dimensión emocional o social, aquí gana bastante puntos el personaje, porque de entrada podemos decir que tiene motivaciones bastante claras, se presentan desde el inicio y se desarrollan según la situación sin perderlas del eje central de la historia ni del personaje. Siempre fue un personaje movido por emociones intensas, su amor por Nunnally, el odio a su padre, su aprecio a Suzaku y a su casi romance con Shirley. Es fácil simpatizar con sus motivaciones, pero es una lástima porque aunque sus motivaciones se me hacen bastante interesantes y quiero seguirlas hasta el final, el personaje en sí mismo se me hace repelente. La muerte de Eufemia lo deja roto, pero la serie solo llega a rozar un poco su lamento, por lo que no llego a ver la brecha entre la empatía y la frialdad que siente este tipo. Las emociones de Lelouch son casi episódicas y no progresivas. Y sé que es un poco fuerte decirlo así, pero en capítulos como el 13, el 14, luego el 16, luego el 20, pues es bastante inconexo los tipos de ideas y la situación emocional del personaje. A lo mucho se llegan a conectar, pero en contadas ocasiones, en contados personajes y en contados diálogos, como con la presidenta cuando hablan de Shirley y él se muestra cabizbajo, pero es tal cual así como lo cuento, algo bastante por encima.
También quiero mencionar sus momentos de dudas sobre su liderazgo, y esto es un punto muy bueno en el personaje, aunque en la primera temporada no se explore tanto. Es en la segunda temporada donde ya se le da un espacio mayor y una perspectiva más íntima a esto. Pero igual, en la primera temporada se dan indicios de esto y me parece algo a destacar. Igualmente tengo que decir que hay escenas clave que podrían haber explorado más profundamente en su dimensión emocional, como su reacción ante la traición de Susaku o el colapso emocional tras la muerte de su madre, escenas que a menudo son tratadas de manera superficial como la anterior. La serie tiende a priorizar el avance de la trama sobre el desarrollo emocional de los personajes. También Lelouch muestra un rango emocional amplio con ciertos personajes como con Karen y CC, pero sus interacciones con otros como los miembros de los Black Knights, con Nanali, con Susaku para ser su enemigo, que todos carecen de la misma complejidad emocional. Dimensión psicológica. Aquí sí hay mucho para vomitar. Una de las características más prominentes de Lelouch es su supuesto intelecto superior. Supuestamente es un genio estratega, un genio manipulador, un genio militar, genio en más de un sentido, menos en sus propias emociones. El intelecto para sus estrategias y la dualidad como estudiante son su núcleo, pero su genialidad siempre depende del guías y de conveniencias, no de estrategias. En el capítulo 11 logra vencer a Cornelia por una avalancha provocada por el robot de Karen, el cual se lo tuvo que regalar el frente japonés, por unas bombas también regaladas por el frente japonés. Entonces el plan de Lelouch, en donde empieza, solo era dar la orden, y así la mayoría de batallas. Su hipocresía al criticar a Sawasaki después de masacres propias como la de Narita, y la falta de introspección estanca su progresión. Las victorias de Lelouch no son producto de su habilidad estratégica, son más de la dependencia en el guías o de errores de sus enemigos. Y obviamente siempre alguien va a ganar porque el enemigo se equivoca, pero hay maneras sutiles de hacerlo como en Death Note y maneras más sinvergüenzas como aquí. Termina reduciendo la credibilidad de su supuesta genialidad. La mayoría de sus planes no resisten un análisis lógico o estratégico, y aunque no lo parezca, esto afecta la coherencia psicológica de Lelouch como un personaje calculador y meticuloso. Esto lo veremos mejor con ejemplos más adelante en el apartado de los errores narrativos. Lelouch se ve como un estratega supremo, un manipulador con el guías y un carisma cínico, pero su orgullo lo ciega en muchos momentos, como en el capítulo 11 cuando tiene a Cornelia enfrente y solo decide llamarla patética y decirle jaque mate. En lugar de capturarla rápido, se regodea, dando tiempo a Susaku para llegar y salvarla. Este narcisismo llega a brillar más en el capítulo 25 cuando, después de perder a Nanali, deliria diciendo que el mundo está en su palma, aunque no controla ni Japón. Vuelvo a lo de que Lelouch rechaza la ley del más fuerte porque Nanali no encaja en ella, pero su rebelión busca imponer su orden. Tiene una necesidad de control que lo lleva a decisiones absurdas como borrarle los recuerdos específicos a Shirley, complicándose innecesariamente por puro martirio. Y esto, el querer ser un mártir, se da en toda la serie y no se critica ni se pone en duda. Simplemente la serie lo usa para glorificar más la figura de Lelouch. La vida de estudiante y Zero crea una tensión psicológica bastante rica también, pero su introspección es fugaz o casi nula. El funeral del padre de Shirley lo fuerza a enfrentar el daño colateral, pero repito, no cambia su rumbo, y así con los abismos que ya vimos. El personaje tiene una psique que es fascinante, tiene un ego y control que lo hacen atrayente, y tiene escenas como el funeral o la muerte de Eufemia que le suman bastante punto, pero el guión falla en la progresión. No se explora bien su brecha entre su autoimagen de ingenio y la realidad, que su realidad es la de un hipócrita dependiente del guía, porque realmente nunca se explicó cómo y por qué es un genio estratega. Bueno, sí se dice, pero es porque juega bien al ajedrez, y jugar bien al ajedrez no te hace buen estratega de guerra. Por favor, es algo que llevo diciendo desde el primer video que le dediqué a esta serie. Un héroe trágico necesita derrotas reales. La genialidad de Lelouch depende del guías y de algún deus ex machina esparcido por ahí. De nuevo, esta dimensión es rica en potencial y tiene bastantes cosas buenas, pero su ejecución queda a deber y bastante. Y eso es todo. Terminamos con Lelouch. Para una conclusión digna, teniendo en cuenta todo lo dicho aquí, puedo decir que sí,
Lelouch es un personaje complejo. Invita a reflexionar sobre los límites éticos del poder y las consecuencias de perseguir ideales a cualquier costo, pero tiene un desarrollo que está muy lejos de ser perfecto. Tiene un éxito que depende más de circunstancias externas y las conveniencias narrativas que de su habilidad estratégica. Y lo aclaro, el tener conveniencias, algún Deus Ex Machina repartido por ahí, un plot armor, no lo veo como motivo para condenar a toda la serie, pero cuando un factor importante en tu personaje principal es el hecho de que sea un genio y la forma en la que me quieres vender que lo es con estrategias que no dependen enteramente de su intelecto o victorias que no tienen mérito de sus estrategias, de recursos ajenos, de ayuda de terceros, etcétera, pues me hace cuestionarlo. Constantemente los antagonistas o enemigos subestiman a Lelouch o cometen errores inexplicables que le facilitan la victoria. En varias ocasiones los personajes como Cornelia, Schneisel o Britannia en general muestran una falta de preparación que no se alinea con su reputación ni con el nivel de amenaza que a priori tendrían que vender. Claro que con esto Lelouch va a lucir más inteligente de lo que realmente es. Esto es algo que también sufren personajes como Reinhardt en The Legend of Galactic Heroes. Los eventos como que oportunamente los aliados aparezcan, la tecnología avanzada que siempre está disponible, o incluso coincidencias forzadas como que Shirley descubra su identidad y justo en el momento más crítico, son dispositivos que el guión utiliza para avanzar la trama de manera artificial, en lugar de ser consecuencias orgánicas de las acciones de Lelouch. Tiene una lucha interna con el uso del guías, pero queda relegada a momentos específicos, en lugar de ser un hilo conductor constante en todo su arco. Lelouch en varias ocasiones utiliza métodos tiránicos, pero la serie no siempre lo cuestiona de manera adecuada. Lo hace en la segunda temporada de una forma mucho más tajante, pero en esta temporada a lo mucho se le presenta este dilema 2 o 3 veces máximo. Tiene relaciones interpersonales maltratadas con CC, con Suzaku, Shirley, Nanali, todos los miembros de la resistencia menos Karen, aunque, tengo que admitir que como símbolo narrativo está muy bien llevado. Encarna la lucha por el cambio radical, las consecuencias de un liderazgo basado en el sacrificio. Es un personaje trágico cuyo viaje subraya la ambigüedad moral inherente de la rebelión y el precio personal de la ambición desmedida. A pesar de todos los defectos como individuo y como construcción narrativa, Lelouch me parece un símbolo muy poderoso de las contradicciones humanas: el amor y el odio, la justicia y la venganza, el heroísmo y la tiranía, y en eso siempre lo voy a aplaudir. Por último, para salir de Lelouch, quiero hablar de una pequeñísima escena en el capítulo 17. Una escena muy corta que parece irrelevante, pero me llama la atención, y es que en clase de artes, el modelo que toda la clase debe dibujar es Lelouch, y la figura que está simulando es el pensador, la escultura de Rodin, el cual todos sabemos que representa el acto de la meditación, el de la mente humana, bueno, todo eso, ¿no? La búsqueda intelectual. Pues se me hace muy interesante porque aunque no se haya hecho con motivos tan profundos y capaz solo sea una curiosidad de la escena, el que Lelouch imite al pensador y que sea el modelo de la clase de arte me hace generar dos interpretaciones. La primera, que cuadra muy bien con el personaje porque constantemente está calculando su próximo movimiento, y la segunda, que la serie endiosa a Lelouch más de lo que debería. Siempre es el más inteligente, el más cabrón, y que todos tengan que dibujarlo como el modelo de la clase se me hace muy de mamador para el personaje. Es que en este momento, ante sus compañeros, es perfecto en todo sentido. Capaz si estoy sobreanalizando, pero se me hizo muy curiosa la escena y creo que me ayuda en el apartado de la simbología del personaje. Y ya, señores, terminamos con Lelouch Lamperouche, Lelouch Britannia, uno de los personajes principales más alabados, aplaudidos e icónicos del mundo del anime. Miren cuánto tiempo del video se llevó este cabrón, y eso que solo hablé de su desarrollo en la primera temporada. Un completo caos analizar un protagonista con tantos capítulos. De aquí en adelante el video se hará más llevadero, lo prometo, o al menos prometo que lo intentaré. Vamos con los demás personajes, que ninguno se acerca a lo difícil que fue Lelouch, y no porque fuera bueno, sino porque al tener tanto tiempo en pantalla es el que más errores en su arco presentaba y más apartados se podían explorar. Los demás son mucho más fáciles de analizar. En serio, si llegaron a esta parte del video, estén de acuerdo o no, no puedo estar más agradecido, porque de por sí es pesado para mí. No me imagino para ustedes estar escuchando constantemente mi voz. Si deciden seguir a partir de aquí, de verdad les doy un agradecimiento increíble. Ahora vamos con los demás personajes.